Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a realizar un ejercicio de física moderna para el tema de relatividad de la longitud. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en los comentarios. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: la radiación cósmica emite partículas subatómicas procedentes del espacio exterior. Este fenómeno ocasiona excitación en los electrones, propiciando una nueva partícula en la atmósfera. Esta viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez de 0,90145 c con respecto a la Tierra. Sheldon Cooper se encuentra en reposo sobre la terraza del edificio en el que vive, observa la partícula y encuentra que está a 40 kilómetros de altura. ¿Cuál es el tiempo medido, nos preguntan, por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 40 kilómetros que la separan de la superficie de la Tierra? Nos pregunta también, a partir de la teoría especial de la relatividad, encuentra la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre medida desde el marco de referencia de la partícula. También nos preguntan que cuál es el tiempo que tarda la partícula en viajar del punto donde se creó a la superficie terrestre. Tenga en cuenta la medición desde el marco de referencia de la partícula. Listo, entonces nos dan el dato de la velocidad con la que viaja esta partícula, que es de 0,90145 c. También nos dan esa altura en la que se encuentra esa partícula, que es de 40 kilómetros, medida por Sheldon Cooper, que esto en metros es 40.000 metros. Listo, entonces la primera pregunta, o el primer inciso, nos dice que cuál es el tiempo medido por Sheldon Cooper en el que tarda la partícula en recorrer los 40 kilómetros que la separan de la superficie terrestre. Para esto vamos al movimiento uniformemente rectilíneo, que esto es cuando la velocidad es constante. Entonces, como en estos temas estas velocidades son constantes, entonces utilizamos este movimiento uniformemente rectilíneo. Recuerden que la velocidad en el movimiento uniformemente rectilíneo es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Entonces, como nos están pidiendo el tiempo, lo debemos despejar. Este que está dividiendo lo vamos a pasar aquí a multiplicar, y la velocidad que está multiplicando la vamos a pasar de este lado a dividir. Entonces vamos a hacer un intercambio allí, listo. Entonces aquí sería el tiempo igual a la distancia sobre la velocidad. Ok, aquí tenemos la distancia, va a ser esa distancia medida por Sheldon Cooper, que son de 40.000 metros, que son esos 40 kilómetros. Entonces, si bien aquí tenemos en el numerador la unidad medida en metros, pero aquí la velocidad la vamos a tener como una velocidad relativista en términos de c. Por tanto, esa división no la podemos hacer así. ¿Qué debemos hacer? Convertir esta velocidad relativista en metros sobre segundos y así sustituir en esta ecuación para encontrar el valor del tiempo. Entonces, primero debemos hacer la conversión de esta velocidad. Vamos a borrar acá. Entonces, haciendo la conversión, recuerden que la velocidad de la luz equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces nosotros hacemos acá lo siguiente. Tenemos la velocidad igual a 0,90145 c, que multiplica. Entonces, para hacer la conversión, en el denominador vamos a colocar un c, y arriba lo que equivale ese un c en metros sobre segundos, que es la velocidad de la luz en metros sobre segundos. Sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces vamos a realizar esa operación. Aquí simplificamos este c con este c y nos queda solamente metros sobre segundos. Entonces aquí tenemos que es 0,90145 por 3 por 10 a la 8. Entonces aquí 10 a la 8. Listo, ahí tenemos. En notación científica sería
vamos a tomar ese que dice por 10 a la 8, entonces sería 2, vamos a tomar, como aquí hay 5 decimales, vamos a tomar también acá 5 decimales, sería 7435 por 10 a la 8. Eso medido en metros sobre segundos. Listo, entonces ya tenemos la velocidad en metros sobre segundos. Miren que es una velocidad bastante grande. Entonces vamos a sustituirla en la ecuación del tiempo. Entonces tenemos que el tiempo será igual a la distancia, que son de 40.000 metros, entre la velocidad, que es 2,7435 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Aquí simplificamos este metro con este metro y tenemos lo siguiente. Vamos a hacer la operación. Sería fracción 40.000 sobre 2,7435 por 10 a la 8. Listo, ahí tenemos que notación científica sería el siguiente. Vamos a tomar este, el que dice ciencia, que está por 10 a la menos 4, entonces sería igual a 1, vamos a tomar 5 decimales, 47909, listo, 5 decimales por 10 a la menos 4, y eso medido en segundos, ya que aquí simplifiqué los metros, este segundo sube al numerador y nos quedaría en segundos. Entonces el tiempo que tarda, o el tiempo medido por Sheldon Cooper, en el que tarda la partícula en recorrer los 40 kilómetros que la separan de la superficie terrestre, es de 1,47909 por 10 a la menos 4 segundos. Listo, entonces ahí ya resolvimos el inciso A. Ahora vamos para el inciso B, que nos dice: a partir de la teoría de la relatividad, encuentre la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie terrestre medida desde el marco de referencia de la partícula. Entonces acá vamos, como nos están diciendo, a partir de la teoría especial de la relatividad, entonces vamos a tener en cuenta la ecuación de contracción de la longitud. Aquí tenemos entonces la ecuación de contracción de la longitud, que nos dice que esa longitud L va a ser igual a la longitud propia, L sub 0, por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Recuerden que aquí este libro pues maneja esta velocidad con la letra U, y yo ya la estoy manejando con la letra V o V corta. Listo, entonces esta sería la ecuación de contracción de la longitud que vamos a tener en cuenta para responder el inciso B. Listo, entonces utilizando esta ecuación tenemos que la longitud igual a la longitud propia L sub 0, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, ¿quién es L sub 0? L sub 0 pues es la longitud medida desde el marco de referencia en reposo. ¿Cuál es el marco de referencia en reposo? Esa longitud medida por Sheldon Cooper en nuestro ejercicio. Entonces L sub 0 son 40.000 metros. Recuerden, es la medida desde el marco de referencia en reposo, y L va a ser la medida entre o por el marco de referencia en movimiento. Listo. Aquí vamos a tener en cuenta también que como el resultado que vamos a obtener siempre de esta raíz va a ser menor que 1, entonces al ser un valor menor que 1 y a multiplicarse por L sub 0, entonces el valor que va a obtener L siempre va a ser menor que L sub 0. Entonces decimos que L siempre es menor que L sub 0. Listo. Ahora vamos a sustituir los datos. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces L va a ser igual a 40.000 metros, que equivale a L sub 0, que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos
La velocidad, esta sí la podemos utilizar como nos la dieron, la velocidad relativista 0,90-145, 0,90-145, c, esto está elevado al cuadrado, entre c al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a realizar esta operación. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a elevar este c que está dentro del paréntesis al cuadrado. De esta manera, 1 menos 0,90-145. Esto sería al cuadrado, saldría el c al cuadrado entre c al cuadrado. De esta manera, ¿por qué lo hago? Para poder simplificar este c cuadrado con este c cuadrado y que solamente me quede, recuerden que aquí es metros, solamente me quede, sería 40.000 metros, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos 0,90-145 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Listo. Ahora vamos a realizar el cálculo. Entonces tenemos lo siguiente: 40.000 que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos 0,90-145 al cuadrado. Listo, y ahí tenemos que la longitud es 17.315, vamos a tomar 5 decimales, entonces sería 32951. Esto estaría en metros. Entonces ahí tenemos la longitud medida desde el marco de referencia de la partícula, que es la que se encuentra en movimiento, ¿cierto? Desde el marco de referencia en movimiento. Entonces esta sería la longitud. Y miren que es menor que la longitud L sub 0, que la longitud propia. Listo, entonces esta sería la respuesta del inciso B. Ahora, para el inciso C, que nos están pidiendo el tiempo que tarda la partícula en viajar del punto donde se creó la superficie terrestre, teniendo en cuenta la medición desde el marco de referencia de la partícula. Entonces, para dar respuesta a este inciso, vamos a utilizar la ecuación de dilatación del tiempo. ¿Ok? Entonces, recordemos, entonces para el inciso C tenemos la ecuación de dilatación del tiempo que nos dice que delta de t, o el intervalo de tiempo, es igual a el tiempo propio, delta de tp, sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Listo. ¿Qué nos están pidiendo? El tiempo propio, ¿cierto? El tiempo propio. ¿Y cuál tiempo nos dan? Recuerden que aquí calculamos el tiempo delta de t, que es igual a 1,47909 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces de acá vamos a despejar delta de tp. Entonces esta raíz cuadrada que está dividiendo vamos a pasarla del lado izquierdo a multiplicar. Entonces tendríamos delta de t que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Esto va a ser igual a delta de t p. Entonces tenemos que delta de tp es igual a el intervalo de tiempo delta de t que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces tenemos delta de t que es 1,479 por 10 a la menos 4 segundos. Y tenemos también la velocidad en relativista, entonces esta nos sirve en términos de c, que es igual a 0,90-145 c. Entonces sustituimos estos datos en la ecuación de delta de tp. Entonces tenemos que el tiempo propio es igual a delta de t, que es 1,47909 por 10 a la menos 4 segundos, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad b, que es 0,90-145 c.
esto elevado al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Listo? Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que vamos a sacar este c al cuadrado del paréntesis y tendríamos que delta de TP o el tiempo propio es igual a 1,47909 por 10 a la menos 4 segundos, que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos 0,90145. Entonces sacamos esta c al cuadrado acá entre c cuadrado para poder simplificar, cancelarlas. Listo. Entonces tendríamos que delta de TP es igual a 1,47909 por 10 a la menos 4 segundos, que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos 0,90145 al cuadrado. Realizamos el cálculo y tenemos lo siguiente. Bueno, miren, aquí solamente borrar el 40.000 y escribir 1,47909 por 10 a la menos 4. Y listo, ahí tenemos que en notación científica sería, vamos a tomar ese que dice ciencia, entonces sería delta de TP, el tiempo propio, es igual a 6, tomando 5 decimales también, 40273 por 10 a la menos 5 segundos. Listo. Con esto también entonces observamos que el tiempo, pues medido desde el marco de referencia de la partícula, ese tiempo que demora la partícula en viajar desde el punto donde se creó hasta la superficie terrestre, medida desde el marco de referencia de la partícula, es de 6,40273 por 10 a la menos 5 segundos. Miren que este tiempo delta de TP es menor que delta de T, que es el intervalo de tiempo. Entonces también cumplimos pues con esa condición que nos da la ecuación de dilatación del tiempo. Listo, que el tiempo propio siempre es menor que el intervalo de tiempo. Listo, entonces eso sería todo el video. Espero te haya gustado, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.